Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de la República? Feliz viernes, por fin hemos llegado al viernes. Switcher, ¿cómo están? Valeria Coca, la productora de este programa, presente. Manuela, sobrevivimos una semana más. Hola, Sobrevivimos Valecita. con todos los acontecimientos políticos de la semana. Hemos sobrevivido por fin de semana, pero la noticia no para. ¿Qué pasará el fin de semana? No lo sabemos. La ansiedad política. ¿Qué pasará? Justo, ¿no? Se viene un periodo electoral y empiezan a llover las sentencias. Martín Vizcarra, condenado. Y el día de ayer nos enteramos, Pedro Castillo, como ya habíamos hablado también aquí en este programa, fue condenado finalmente, bueno, en este anticipo, adelanto, ¿no? Porque todavía no tenemos la lectura final de la sentencia, no tenemos el documento per se, pero ya ha sido condenado, sentenciado a 11 años de prisión. Lo que cambió y justo lo que hablábamos ayer era sobre el delito per se, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener a un especialista, a Francisco Macedo Bravo, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En breves momentos vamos a estar con él en la mesa conversando un poco sobre este cambio en la tipificación del delito y qué es lo que podría esperarle ahora o qué podría esperarse ahora que haga la defensa de Pedro Castillo. Pero antes, tengo un anuncio que hacerles. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Muchísimas gracias y ahora sí volvemos entonces. Esto es importante para poder entender qué es lo que ha pasado ayer. Justo mencionábamos que lo que estaba en el centro del debate era si podía catalogarse el delito como rebelión, porque hay ciertos implícitos supuestos que determina el Código Penal para que se cumpla el delito de rebelión. Y el principal cuestionamiento, no solo de la defensa de Pedro Castillo, sino de otros juristas, incluso no necesariamente simpatizantes con Castillo, era que había un elemento clave que no estaba en la ecuación: alzamiento en armas. No había cómo probar que esto había sucedido. Finalmente, el artículo que determina el tipo de pena por el que recibe esta sentencia es otro. El delito de rebelión, que era el que se estaba debatiendo si era por el que iba a ser imputado, no es el de la sentencia final, es el de conspiración para una rebelión, sedición o motín. Y eso es importante decirlo porque son artículos distintos, diferenciados. Una breve lectura para poder tenerlo claro. ¿Qué dice el artículo 346 de rebelión? El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno o suprimir o modificar el régimen constitucional. ¿Y qué dice el artículo 349, que es conspiración para una rebelión? El que toma parte en una conspiración de 2 o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín. Son 2 artículos distintos y un tipo penal distinto por el que finalmente también la pena, la cantidad de años que ha recibido ha sido menor. Sin embargo, aún existen dudas sobre si este delito que se le ha imputado, incluso siendo conspiración para una rebelión, calzaría dentro de lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2022. ¿Había coordinación militar? ¿Había respaldo de las Fuerzas Armadas? ¿Llegó a concretarse algún plan o a elaborarse un plan que incluía alzamiento en armas? Para hablar sobre esto, como ya les adelanté, voy a estar en breves minutos con Francisco Macedo Bravo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con él. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta, fuerte y clara.
estamos de regreso con Francisco Macedo Bravo, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derechos Humanos. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Manuela, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí encantado de poder conversar de lo que podemos conversar, ¿no? Que es el adelanto de sentencia, ¿no? Sí, eso es importante que lo digas porque todavía digamos que hay que esperar a que tengamos el documento per se para ver qué es lo que dice. Claro, según se ha informado, el 4 de diciembre estaría disponible la sentencia. Entonces, hasta esa fecha no sabemos la argumentación a través de la cual se ha llegado a la conclusión de que el señor Castillo con otras personas cometió el delito de conspiración para la rebelión. Es una discusión interesante y nos gustaría, me imagino a los que nos gusta el derecho, estudiar esa resolución porque hay que ver cómo sustentan el vínculo con la violencia y el uso de armas, que son características usuales de la rebelión y la sedición, no solamente en el Perú, sino tipificados en todo el mundo. No hay una tipificación real de golpe de Estado como delito. Un golpe de Estado no es un delito en el Perú. Tal vez debiera tipificarse. Esa es otra cuestión Posible que tal discusión, vez que claro. podría discutirse. Pero en este caso, yo no sé si la interpretación que hace la sala es un poco extensiva en relación justamente con el vínculo entre que parece que sí hay una concertación clara para dar un golpe. El tema es si esta concertación clara tuvo un respaldo militar o de fuerza. Claro. Claro, al final el elemento que termina cambiando el norte de la pena que le ha sido imputada es si había respaldo militar o no. Uno de los principales implicados también en el caso ha sido Willy Huerta, quien era en ese momento el ministro del Interior, y que ha sido una pieza clave, ¿no? Porque a través de los mensajes que se compartieron con Huerta en ese momento, a través de las coordinaciones, era que se iba a determinar si había habido una coordinación con las Fuerzas Armadas, que finalmente no respaldaron. A las pocas horas de que Castillo da este anuncio, este mensaje a la nación, de hecho, las Fuerzas Armadas y la policía lo detienen. Entonces, ahí sería como evidente que respaldo no tenía, que con respaldo militar no contaba. Y lo que se ha tratado de analizar a lo largo de este tiempito es, bueno, tiempo ya, ¿no? Son 3 años, no es un tiempito, es si realmente había habido una intención de alzamiento en armas. Y eso es importante, intención versus si se concretó o no. Brevemente, ¿cómo se explica para la audiencia la diferencia entre rebelión y conspiración para rebelión? La rebelión es cuando uno se alza en armas para obtener el poder, para subvertir el orden constitucional. Disculpa, estaba hablando lejos del micrófono. Y la conspiración para la rebelión son los actos previos, es lo que uno hace antes, digamos, los preparativos para posteriormente llevar a cabo o una rebelión, que es alzarse en armas para cambiar la forma de gobierno, o una sedición, que es alzarse en armas para alterar el orden constitucional sin necesidad de estar buscando un cambio en la forma de gobierno. Pero claro, ahí el tema es, el golpe de Estado en sí no es un delito. Y el intento del golpe de Estado sería lo que en este caso se habría verificado. No digo que no sea grave. En Filipinas, por ejemplo, el golpe de Estado es un delito. En Estados Unidos se dice fuerza, para explicar que cuando se intenta subvertir el orden constitucional sí es delito. Pero en nuestro ordenamiento, entiendo, y un penalista podría darme más luces sobre esto, hace falta un vínculo con fuerza y con armas. Y lo que entiendo que la sala ha tratado de hacer es construir esta relación a través de las indicaciones personales que dio Pedro Castillo o su entorno a algunos ministros o jefes militares. Entonces, lo que hay que analizar con mucha calma cuando la sentencia esté es cómo así se construye este lazo lógico. Porque pareciera que hay un salto lógico entre yo corriendo con los militares y tengo la fuerza adecuada para hacer una intervención que califique como rebelión o como sedición, ¿no? Al final, aquí, por ejemplo, o sea, porque conversábamos y tú me decías que incluso quizás la defensa de Castillo pueda apelar a que tampoco se trataría de una conspiración para una rebelión. O sea, podría ser que apelen de nuevo a esta sentencia. Pero aquí la diferencia básicamente entre un artículo y otro es el que toma parte en una conspiración para cometer, o sea, con la intención de cometer. ¿Podría calzar? ¿No podría calzar? Ellos podrían argumentar que ni siquiera en ese sentido tenían la intención de alzarse en armas. Bueno, es un hecho que van a apelar la sentencia, ¿no? Y me parece que el argumento por el cual van a atacar la sentencia, cuando la hayan revisado, claro, debidamente y la hayan estudiado, es
ese probablemente, ¿no? El vínculo con armas, con fuerza, con la posibilidad de que esta subversión del orden constitucional que se trató de hacer tuviera un respaldo Real. en fuerza, ¿no? Claro, más allá de Más lo allá del discursivo. discurso, claro. Porque un discurso que dio un intento de golpe de Estado se produjo. Claro. El tema es, ¿eso es penalmente sancionable? Los peruanos consideramos, la sociedad peruana considera que el golpe de Estado debiera ser un delito. Bueno, de hecho, hubo un mandatario que dio un golpe de Estado y que no tuvo una condena por ese delito, ¿no? Alberto Sí, Fujimori. bueno, ni Alberto Fujimori ni Francisco Morales Bermúdez fueron procesados por haber dado golpes de Estado, ¿no? Porque constitucionalmente no existe. Y tú decías, podría abrirse el debate de si debería, probablemente, ¿no? Pero actualmente no está dentro de Probablemente sí, tendría lógica para vulnerar, para cuidar El el orden orden, institucional, pero aún en el Código Penal no está y el derecho penal es restrictivo, se interpreta lo que favorece más al acusado. Entonces, sí, pues depende muchísimo de lo que haya argumentado la sala, pero tiene que haber este vínculo con las armas, ¿no? sí o sí. O Porque violencia. bien sea conspiración para rebelión o rebelión, tengo entendido que tiene que estar probado el alzamiento armado. Tiene que estar probado que había un respaldo armado, porque en conspiración cambia el supuesto de rebelión. O sea, me parece que queda claro que no se cometió rebelión. Lo y deja claro la sala. Dice, pese a la intención, no lograron reunir los medios materiales ni personales. entonces se estaría sancionando la intención de dar un golpe y lo que está en discusión es si se usaba la fuerza bruta, digamos, la fuerza militar, policial, para concretar este golpe. O fue solamente un acto político fallido. Entonces, creo que la discusión va por ahí, ¿no? Va por si es que había una fuerza real para concretar esta rebelión o esta sedición, ¿no? Y si la defensa apela a esta sentencia, ¿qué es lo que argumentaría que en realidad debería ser el Código Penal por el que fuese juzgado Castillo? ¿O apelaría a que debería ser una sanción política y no penal? ¿Qué intuyes o cómo crees que lo podría llevar la defensa de Castillo ahora, a partir de esto? Mi impresión es que van a recurrir al argumento de que la rebelión y la sedición no son iguales a un golpe de Estado. Pero anulando entonces todos los actuados, o sea, diciendo esto carece de... Lo que pasa es que si al final se demuestra que no es típico, porque esta acusación estaba contemplada, yo pensaba inicialmente que no, pero se estaba rebelión y alternativamente visto que en la acusación fiscal sí estaba conspiración para una rebelión. Ok. Entonces, el tema clave aquí es determinar, ¿hubo esta vinculación con un ejercicio de la fuerza física? Y si no lo hubo, pues es lo que va a apelar seguramente la defensa del señor Castillo. Que se anulara el juicio, ¿no? Bueno, y Sí. ellos a esta defensa le suman algo que han señalado ya ayer, justo horas antes de la lectura, bueno, del anticipo de sentencia, que era que se trata, según la defensa de Pedro Castillo, de una persecución política y de una medida desproporcionada en contra de un presidente impopular para el actual, ¿no? Status quo del gobierno, ¿no? Que viene con un añadido de lo que la defensa podría querer argumentar. O sea, más allá de que Pedro Castillo seguramente sea una persona incómoda para muchos y haya sido un presidente con una gestión que podemos cuestionar, aquí el tema es penal exactamente, ¿no? Si esta persona ha cometido un daño tan grave que merece irse a la cárcel. Claro. Y eso es el derecho penal. El derecho penal está restringido para lo mínimo social. Entonces, Claro. la pregunta es, ¿este acto constituyó el daño social requerido para pensar que es un delito y que debe ser recluido por esta situación? O sea, dar un golpe de Estado amerita la intervención del derecho penal que puede llegar a restringir la libertad. Sí, Es claro. la pregunta, ¿no? Claro, ¿hasta dónde alcanza? ¿Qué es todo lo que debe abarcar o no el derecho penal? Y además con mucha atención hacia las peligrosas puertas que puede abrirse el usar el derecho penal de manera arbitraria cuando se trata de una persona de cierta manera y cuando se trata de otras de otra, ¿no? Porque en teoría la ley se aplica de manera igual para todos. Claro, hay una teoría bastante difundida sobre la conspiración política que llaman lawfare. El lawfare. Y yo creo que sería muy aventurado decir que en este caso hay lawfare, porque entiendo que hay una interpretación de la sala según la cual hubo una coordinación militar o policial del señor Castillo vinculada con el golpe. Entonces no encontraría ciertos de los hechos
que están, por los que uno es denunciado. Uno es denunciado por un delito, que es una lista de cosas que tienes que marcar que están, y bueno, aparentemente pues el tema de armas o violencia Claro. va a ser la traba, ¿no? Y yo, si fuera el abogado de Castillo, apelaría de esa forma. Y los fiscales tienen que demostrarnos en la sentencia, mostrarnos cómo está vinculado, ¿no? Como si había un respaldo, digamos, de poder, ¿no? Claro, lo Físico. que no deja de ser curioso y creo que relevante es que incluso posturas muy opuestas al expresidente Pedro Castillo, como César Nakazaki, ¿no? Han señalado que desde su punto de vista penal no constituye un delito de rebelión. Entonces ahí entra un poco el cuestionamiento sobre, claro, ¿hay posturas neutrales o incluso opositoras a lo que Castillo representa, pero que sin embargo cuestionan esta sentencia? Es que es ciertamente cuestionable que se sancione a una persona por una rebelión en la que no ha constado armas ni un levantamiento militar o policial violento o destinado a reprimir. Se dice también, la sala mencionaba ayer en la lectura, que había habido diversos diálogos previos. Bueno, quisiéramos leer bien cómo sustenta la sala esto, porque sin este vínculo no se podría hablar de rebelión y tendríamos que discutir, disculpa, creo que me estoy repitiendo, que si el golpe de Estado debe ser un delito en nuestro país o no. No, está bien que A lo mí me- señalemos porque es eso finalmente a lo que vuelven todos los puntos de la discusión. Ahora, esta mañana Rosa María Palacios, aquí en este espacio también de la República, hablaba sobre la posibilidad de que la defensa de Castillo pueda apelar, en todo caso también, a que se reduzca la pena, ¿no? A una semilibertad, ahora que el delito por el que ha sido condenado es un delito común y porque Pedro Castillo ya ha cumplido una cantidad de años en prisión, ¿verdad? Ha estado en prisión preventiva durante casi 3 años. Y la semilibertad implica que la persona cumple la condena, pero que tiene algunos beneficios, ¿no? Que no la pasa todo el tiempo recluido en el penal, que tiene salidas, obviamente tiene limitaciones dentro de su desplazamiento y tiene que cumplir con una serie de conductas y presentarse periódicamente, pero podría ser una pena menor a la que se le ha impuesto de pagar los 11 años estando en la cárcel. Ahora, para que esto se haga posible, en teoría, se pide que cumpla al menos 1/3 de la pena efectiva, buena conducta y pagar una parte de la reparación civil. ¿Crees que podría ser una posibilidad? Hay una parte interesante ahí, que son algunos delitos graves no están comprendidos en este beneficio. Pero en esa lista de delitos graves no está conspiración para la rebelión. Entonces sí me parece que la tesis es plausible, ¿no? Y que sí podría acogerse, podría solicitarse, ¿no? Más allá del caso Castillo, Francisco, ¿cuáles son las posibilidades que abre interesantes este debate en adelante para el Estado de Derecho? ¿Cómo crees que esto puede cambiar o abrir puertas interesantes en el debate penal y, bueno, desde el derecho, lo que tú decías? Sí, yo creo que aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Primero, definir qué consideramos lo más grave, lo que no se puede aceptar. Que eso debiera ser el derecho penal, ¿no? Sanciona lo más grave, lo inaceptable. Y debiéramos saber si el golpe de Estado es algo que no debiéramos aceptar, porque como bien dices, entonces hubieran tenido que ser procesados Francisco Morales Bermúdez y Alberto Fujimori. Entonces, yo creo que se abre un debate interesante además sobre la facilidad con la que puede ser condenado un ex jefe de Estado, ¿no? Se abre un debate sobre institucionalidad, se abre un debate vinculado con... resulta urgente, me parece, que notemos que se ha producido una suerte de cambio en el Perú, una suerte de cambio con modificaciones constitucionales sucesivas que han ido trastornando un poco el sistema que teníamos presidencialista en un sistema medio parlamentario. Totalmente. Entonces, esto se ha producido, digamos, sobre la marcha y no necesariamente con legitimidad, porque el Congreso, digamos, no necesariamente tiene la legitimidad y, bueno, las encuestas, los estudios dicen que no la tiene. Entonces, yo creo que podríamos empezar a pensar en si hemos cambiado de modelo de Estado y nos estamos dirigiendo a un parlamentarismo y en ese caso el Parlamento, ¿cómo rinde cuentas? ¿Cómo rinde cuentas a la ciudadanía si es que el Parlamento designara supuestamente en un orden diferente
las instituciones, el Tribunal Constitucional, Todo. designar a todo. Entonces, si es que ha cambiado el sistema, pues sería bueno que cambie el sistema formalmente y ya no estudiemos un presidencialismo, que yo estudié algo de ciencia política y ya no estudiamos que pero es un Estado presidencialista, Claro. y replanteémonos, creo yo, las facultades del El Parlamento y de Congreso. todo ejercicio de poder, ¿no? Porque el poder absoluto sin control, y justamente este diseño constitucional lo que preveía era el control, pero se han producido sucesivas vacancias, ¿no? Cuando dices eso es importante explicar, porque creo que es un punto de debate muy importante de traer a la mesa para las conversaciones de todos los peruanos, que es que quizás, desde mi punto de vista incluso sí, ya afirmativo, estamos en camino de pronto a un régimen parlamentarista en el que, ¿qué significa, no? Para quienes de repente son nuevos al término, que es el Congreso y no el presidente quien toma la mayor cantidad de decisiones, que tiene control sobre las entidades que conforman el aparato estatal, que en teoría deben ser autónomas e Claro. independientes, Y que el jefe de Estado lo designa el Congreso, ¿no? y que el jefe de Estado es alguien que es elegido por el Congreso, ¿no? Además, porque hoy por hoy es lo que sucede, lo vemos, con la mayoría de las instituciones, ¿no? Que están alineadas con ciertos, bueno, esto puede ser desde mi punto de vista, pero que están alineadas con ciertos pactos de poder, con ciertas tendencias dentro del Congreso, y que toman muchas de las decisiones que orientan el rumbo del país. Incluso, y lo decía Pedro Franque en Hildebrand en sus 13 hace algunos días, porque han logrado modificar la ley para que ellos mismos vean materias de presupuesto. Es decir, cuando el Congreso antes tenía ciertos límites para ver quién era quien determinaba, ¿no? Qué presupuesto se le otorga desde el ministerio, desde el MEF hacia el Congreso, habían ciertas limitaciones en cuanto a cuánto se podía designar para esto, para lo otro, pero hoy en día el Congreso tiene ya facultades para ser ellos quienes deciden qué se hace con el presupuesto. Nunca tuvo iniciativa de gastos, es una novedad. Que el Parlamento tenga iniciativa de gastos es bastante peligroso porque hay una producción, yo diría, masiva, casi hemorrágica, de leyes que son declarativas, de normas que dicen declárese de interés nacional la construcción de la carretera YZ. Vamos a darle a los peruanos, vamos a decir como pacto social que el Congreso tiene la facultad para decidir qué obras se hacen, entonces el Ejecutivo sería una suerte de anexo del Parlamento. Claro. ¿Y con qué garantía no solo de legitimidad, porque este es un Congreso sumamente desprestigiado, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice la población, que más del 80% ha dicho rechazar al actual Congreso? Pero ¿qué especialidad tienen los parlamentarios para tomar este tipo de decisiones cuando en teoría en el Ejecutivo, en teoría, los cargos que se otorgan dentro de cada ministerio son quienes deben autorizar y decidir qué se hace con esos presupuestos? Manuela, y más allá de que hubo un referéndum en el cual se decidió una forma que era la unicameralidad, ese Parlamento ha ido contra una decisión soberana expresada en elecciones y se ha configurado un Congreso bicameral. Se ha producido un cambio de pacto social sin que nos demos cuenta. Yo no sé si es el momento de que hablemos sobre pacto social porque muchas personas temen el cambio, sobre todo del capítulo económico, ¿no? Sí, de la Constitución del de la 93. Constitución del 93. Pero creo que es importante empezar a pensar en un pacto social que incluya a todos, ¿no? Y que tenga contemplado un real balance de poderes, porque en los estados parlamentarios, cuando el jefe de Estado es designado por el Congreso, este jefe de Estado rinde cuentas al Congreso, pero ahora ya es una suerte de híbrido entre parlamentarismo y presidencialismo. Sí, creo que es momento de pensar en si cabe tal vez no en el capítulo económico que genera tanta discrepancia, pero sí, creo yo, en la forma que nos organizamos políticamente y a reforzar la institucionalidad, ¿no? Que en el Perú está muy, muy golpeada, ¿no? Muy machacada. Y sobre todo porque si es que, si determinamos y nos ponemos de acuerdo en que la Constitución no la toca a nadie, pues que no la toque nadie. Pero ellos hacen lo que quieren con la Constitución. Cuando dicen,
esta constitución es inamovible, cada artículo es sagrado. Eso es mentira, y porque ellos han modificado decenas de artículos a su antojo por beneficios personales, y eso es lo que lleva a la gente a preguntarse, ok, entonces ustedes se rasgan las vestiduras por la defensa de la Constitución, pero cuando ustedes la quieren alterar, sí, y cuando se quiere preguntar de manera popular, ahí sí no. Sería interesante que en un nuevo Parlamento se disponga una comisión que revise toda la legislación dada en este periodo en el cual la legitimidad está cuestionada desde los incidentes con Dina Boluarte en el sur del Perú. Revisar, bueno, los cambios constitucionales, pero también todas las normas de naturaleza penal, la ley de APSI, por ejemplo. Hay bastante... ha habido una difusión normativa que efectivamente va consolidando un control del Congreso sobre, en general, el país. Esta ley de APSI es especialmente delicada porque al establecer un registro, evaluación, la posibilidad de sancionar y hasta de cancelar, también ha abarcado a medios de comunicación que tienen financiamiento independiente extranjero, de la cooperación extranjera. Entonces, ¿cómo así se crea un tribunal administrativo para juzgar la prensa? Claro, ¿de dónde, no? O sea, vas a juzgar a privados en un tribunal administrativo. ¿No? Y es una persecución que no es aleatoria, ¿no? Porque ¿cuál es el elemento que tienen en común estos medios de prensa que son señalados y a quienes se les resta financiamiento? Y no solo los medios, sino las ONGs, ¿no? Son aquellos que son críticos del gobierno, del Estado, son aquellas instituciones o aquellos, por ejemplo, organismos de derechos humanos, ¿no? Como el IDL, por ejemplo, Claro. que son los que han llevado casos contra el Estado. Es que en el sistema democrático tiene que reconocerse el rol de la sociedad civil, que es ser incómoda al Estado. La sociedad civil existe y también existe de manera diferenciada la prensa, que debe contar con plenas garantías para expresarse, no con un sistema normativo que podría incluso sacar a la asociación civil constituida, expulsarla, digamos, anularla, Claro. cancelar su inscripción. Entonces está cortando la posibilidad de manera indirecta, lo que llaman chilling effect, de que la expresión sea plena y que el ciudadano tenga derecho a la información, que el ciudadano reciba información de diferentes fuentes, ¿no? Que es Claro. parte clave de la libertad de expresión, es el derecho a la información. Yo te corto la fuente y así impido que tú tengas cómo solventar este aparato para informar a la población, y también te corto los ingresos para que tú no puedas defender a personas que no tienen recursos suficientes para obtener una defensa privada y demandar al Estado. Y así corto la estructura que permite el ejercicio del derecho, porque ¿cómo ejerceríamos, por ejemplo, el derecho a vivir si no tuviéramos recursos para alimentarnos? Creo que la analogía podría ser utilizada en este caso porque la libertad de expresión también demanda independencia y también demanda fondos, demanda el uso de fondos para poder investigar. Claro, si no, ¿cómo? Del aire no pueden vivir, pero evidentemente ha resultado muy práctico decir, ¿cómo hago para desmantelar? Les quito la plata. Sin eso no pueden funcionar, no pueden tener a trabajadores que investiguen, no pueden tener softwares para hacer investigaciones, para llevar a cabo investigaciones, y lo mismo en la materia penal. Les quito los recursos. Y lo de APSI me parece que es una muestra más de que se está restringiendo el espacio cívico, ¿no? Esta ley de APSI es una muestra más que se restringe el espacio cívico y que las libertades están siendo recortadas. Entonces, ¿hasta qué punto estamos avanzando hacia una democracia iliberal que realmente es más formal que real y hace un cambio de modelo de Estado, ¿no? Francisco, ya para ir cerrando, que nos ha volado el tiempo, quisiera aprovechar, bueno, ya que tú eres especialista en materia de derechos humanos, lamentablemente siento que es un tema que de cara a las próximas elecciones no se está teniendo mucho en cuenta. Y eso forma parte de un problema mayor, que es el hecho de que ahorita la preocupación de todos los peruanos esté ligada a la inseguridad, ¿no? Entonces, han logrado, en parte también, hacer que la inseguridad sea una preocupación tan grande que nos distrae y que nos hace olvidar de todo aquello que sigue siendo importante, de que en el Perú sistemáticamente se violan derechos humanos desde las instituciones del gobierno. Pero Hablemos de las 50 personas asesinadas
durante las protestas de Dina Boluarte, los 2 jóvenes asesinados durante las protestas contra Manuel Merino, casos que no encuentran justicia hasta el día de hoy y que nuevamente, te digo, pasan a un segundo plano para la población porque, claro, es muy útil tenernos preocupados con la inseguridad. Pero no podemos olvidarnos que la seguridad también supone el ejercicio de derechos, tu derecho a una vida libre de problemas, tu derecho a la integridad, tu derecho... El libre tránsito. En realidad, lo que tenemos que entender es que se ha estigmatizado el tema de derechos. Derechos no está vinculado a una forma de pensar, sino los derechos son una creación de lo mínimo que deberíamos tener todos para poder vivir dignamente. Entonces, la seguridad también es eso, y el Estado moderno fue creado para dar exactamente seguridad y orden interno. Me pregunto si nos la está dando ahora. Y estos seguridad y orden interno están vinculados directamente con el ejercicio de derechos, pues, a la vida, a la integridad, al tránsito, a la libertad. Lo que pasa es que la estrategia ha sido muy puntual, ¿no? Derechos humanos, eso es algo caviar. Y nos olvidamos, como tú decías, que los derechos humanos son el libre tránsito, la seguridad, el derecho a una vida libre de violencia, a salir a trabajar sin que nos maten. Entonces, todo esto está alineado, pero nos han hecho creer que derechos humanos es un bagaje complejo, raro, de esos... Por cierto, yo ya no tengo tan claro qué significa caviar. Me está empezando a parecer que significa alguien que respeta la institucionalidad. Y Parece. Porque ya no le estoy viendo un sesgo ideológico vinculado con yo creo en un Estado grande o un Estado chico, el mercado. Más bien, si respetas instituciones, ¿eres caviar? No me queda muy claro, pero... No, y además se supone que caviar es el que vive del Estado, pero los que se la pasan gritándole caviar a todo el mundo son quienes hace años viven del Estado. Curioso, ¿no? Y que algunos de ellos postularán a la reelección. Y además para ser senadores, que es un rol tan importante en una democracia, ser senador, evaluar lo que hace la Cámara Baja es un rol tan importante y sería tan bueno que haya senadores realmente de alta calidad, pero bueno, vamos a ver quiénes postulan también, ¿no? Vamos a ver quiénes todo el tiempo se han estado señalando con el dedito. Y si alguien se anima a hacer esta revisión de normas, ¿no? Las normas que dificultan, por ejemplo, poner en privación de libertad si hay una cantidad de años, todas las normas que han de alguna forma debilitado el control contra la delincuencia. Hay normas que también debieran ser modificadas y en este caso no solamente son políticas públicas que se deben hacer, sino también normas, ¿no? Correcto, y vamos a ver quiénes son esos que, como te decía, han estado gritando todo el tiempo caviares, pero trabajan hoy en el Estado y van a postular para seguir haciéndolo en el nuevo periodo electoral, pese a que no entregan con esa candidatura resultados concretos. Te agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Encantado, Manuela. Muchas gracias a ti. Francisco Maceo, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derechos Humanos. Vamos a cerrar antes contándoles que si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal llamando al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Hemos terminado la semana, mi querida Vale. Lo logramos, sobrevivimos a una semana muy movida políticamente. Con nosotros será hasta el lunes aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau.